Hola, buenos días, Inés. Muchas gracias por atenderme, atender a la asociación de ASEAMAC, la Asociación Española de Alquiler de Maquinaria y Equipos. Estamos hoy haciendo un diálogo para hablar sobre la obligación de la información, actualización de fichas y reto de transmitir la información al usuario. Y Inés, por hacerle una breve introducción, es la subdirectora técnica de OSALAM, que es el Instituto Vasco en Seguridad y Salud Laborales. Bueno, gracias, Inés. Vamos a dividir el diálogo en 5 bloques y, bueno, pues te agradecemos tu conocimiento en esta materia y que nos orientes como empresas de alquiler para hacer cada día un mejor trabajo y servicio. Pues egunon guztioi, buenos días a todos y todas las que nos puedan estar escuchando. Gracias por la invitación. Desde el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, para nosotros es muy importante tener instrumentos de divulgación de la prevención y de la protección de la seguridad y salud de todas las personas empleadas. Así que no me queda más que agradeceros la invitación. Bueno, pues gracias. Sin más, empezamos con el primer bloque, que es sobre el marco normativo y las obligaciones que tenemos las empresas de alquiler cuando hacemos los arrendamientos a nuestros clientes. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la normativa vigente que regula la obligación de información en el ámbito de alquiler de maquinaria o equipos? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos dos ámbitos normativos. Uno, digamos, que nos viene de la normativa europea y otro de la normativa nacional. Yo, dentro de lo que es la normativa nacional, mencionaría en primer lugar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es el paraguas fundamental en el que toda la actividad de prevención y protección de seguridad y salud se mueve, ¿no? Es el marco general de la seguridad y salud en el trabajo, y ahí destacaría bueno, los artículos clave, ¿no? en el tema que estamos tratando, que vendrían a ser pues 17 y 18, que habla de la información y formación que las empresas están obligadas a proporcionar a sus personas empleadas. El 29, que es también el deber de colaboración de las personas empleadas para seguir las indicaciones preventivas y proteger su propia seguridad y salud, y el artículo 41, que habla de coordinación de actividades empresariales y que incluye pues, una obligación de informar sobre los riesgos derivados del uso de maquinaria, en este caso de maquinaria alquilada. En segundo lugar, tenemos el Real Decreto 1215/97, que establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral para la utilización de equipos de trabajo, que es un decreto que viene desde el año 97 con los lugares de trabajo y digamos que marca la actividad preventiva de una manera específica. Es especialmente relevante en el caso de alquiler de maquinaria, ya que obliga a que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de las personas empleadas cumplan con los requisitos de seguridad, y también exige que se proporcione información e instrucciones adecuadas sobre el uso seguro de esos equipos. Y hay otro Real Decreto, que es del año 2002, que regula las emisiones sonoras de determinadas máquinas de uso al aire libre. Y luego tenemos dos Reales Decretos, que uno de ellos ha sido modificado hace muy poquito, en diciembre de 2024, que ha sido sustituido por un reglamento de la Unión Europea, el 988/2003, que es el que refuerza la trazabilidad y vigilancia del mercado, y otro que va a ser, yo creo que muy importante en cuanto a su aplicación, que es el reglamento que va a entrar en vigor el 20 de enero de 2027 sobre el 1230 de la Unión Europea sobre máquinas, y que va a introducir cambios que tenemos que interiorizar y tener en cuenta, porque va a establecer requisitos de seguridad más estrictos, obligaciones, yo entiendo que más claras para empresas fabricantes, arrendadoras y para personas usuarias, y por supuesto también para empresas
que utilicen maquinaria arrendada y incluye aspectos como la ciberseguridad y la documentación digital que de alguna manera, bueno, como hemos visto, la normativa que se ha referenciado tiene unos años y estamos ahora en una plena transformación digital, ¿no? en nuestra sociedad y también en las empresas. Esas Precisamente, serían yo las pinceladas básicas que daría o digamos las normas que mencionaría. muchas gracias, Inés. La verdad que ha sido muy concreta y escueta en las normas y siempre está bien conocerlas, recordarlas y ponerle foco en ellas, ¿no? Sí que es verdad que precisamente esta reunión es porque estamos dándole una vuelta dentro de la asociación. Desde ASEAMAC hace años se han desarrollado una serie de fichas de seguridad para entregar a nuestros clientes adicionalmente al manual de usuario, ¿no? El manual de usuario es fundamental que vaya acompañado con la máquina. Y adicional, esas fichas que ayudan a un fácil entendimiento en materia de prevención de la maquinaria, ¿no? Que no sustituyen al manual, pero sí que es cierto que con la nueva tecnología lo que estábamos barajando eran opciones para tener esa documentación en formatos digitales que permitan bueno, pues que se puedan no perder, ¿no? Porque si llevas el manual en la máquina y alguien lo quita y lo tira, pues no tienes esa información. Sin embargo, con el QR o pues de alguna manera algún soporte electrónico, pues la máquina, el manual siempre va a ir conjuntamente con la máquina, ¿no? Entonces nos alegra que, pues, que estas cuestiones también se vayan a resolver próximamente con la nueva directriz, ¿no? europea. Entonces, en cuanto a las responsabilidades de las empresas alquiladoras con respecto a esa información de seguridad y salud que deben de proporcionar a los clientes, ¿entendemos que es suficiente con ese manual de instrucciones y esa ficha adicional de ASEAMAC o tenemos que hacer algo más? Bueno, yo creo que si hablamos de las responsabilidades de la empresa desde un punto de vista amplio, que yo creo que es el marco donde se puede colocar lo que acabas de mencionar, tenemos que tener en cuenta que lo primero que una empresa arrendadora de maquinaria debe cumplir en materia de prevención de riesgos laborales, bajo mi punto de vista, es el verificar y comprobar que hace un suministro de equipos seguros, es decir, que esa maquinaria cumple con los requisitos de seguridad que está establecido en la normativa vigente y que está en condiciones óptimas de funcionamiento y de mantenimiento. O sea, son dos aspectos claves, ¿no? También debe dar una información sobre riesgos específicos inherentes al uso del equipo y proporcionar cuáles serían las medidas preventivas y de protección recomendadas con carácter general. No estoy hablando de sustituir una evaluación de riesgos de un determinado puesto de trabajo, pero sí que estoy hablando de identificar esos riesgos inherentes para que luego, cuando se vaya a hacer esa evaluación de riesgos, que después me gustaría hablar un poco de ella, se tenga en cuenta esa información. También creo que debe dar unas instrucciones de uso seguro de la maquinaria. Y con relación a la documentación, que era el aspecto que tú habías mencionado, yo creo que, se debe poner a disposición siempre el manual de instrucciones del fabricante de la forma que sea más eficaz, bajo mi punto de vista. Tradicionalmente ha sido el manual de instrucciones, digamos, en formato papel o en los últimos tiempos, pues hemos accedido también a Internet y a veces podríamos encontrar esos manuales de instrucciones en Internet. Es interesante, como digo, también introducir esta nueva visión, esta nueva herramienta que tenemos en nuestra vida diaria, que es, pues bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? El disponer de documentación online o bien digital, de tal manera que puedas disponer de ella a través de un código QR o puedas disponer a través de una dirección de Internet, es fundamental. Luego, las fichas de seguridad, la información de seguridad que tú has mencionado, permite de alguna manera tener una información más concreta que derivada del manual de instrucciones y
A mí también me gustaría reseñar que dentro de esta entrega de documentación es importante el historial de mantenimiento y revisiones de la máquina, ¿no? Para mí, esos serían digamos, las responsabilidades de una empresa arrendadora cuando está poniendo a disposición de un arrendatario una máquina que va a ser utilizada en una actividad laboral. ¿Y se puede entender que entregar el manual de instrucciones en un formato digital puede sustituir el manual físico que va con la máquina? Pues no sé responder con la legalidad en la mano. El reglamento sobre máquinas no me lo he estudiado en profundidad. Tendríamos que buscar la respuesta en él. Es decir, si nos permite utilizar solamente un formato digital o nos permite también utilizar, digamos, alternar las dos cosas. Ahí tendríamos la respuesta en una consulta a ese reglamento que entrará en vigor el próximo 20 de enero de 2027, ¿no? Para ver si efectivamente con una versión digital del reglamento es suficiente. Sí que va a introducir aspectos sobre la documentación digital, pero ya digo que, bueno, ahí tendríamos que acudir al reglamento para poder responder a tu pregunta. Vale, entonces tendríamos que esperar a que salga el reglamento para poder hacer desde ASIAMAC una consulta vinculante para conocerlo, ¿no? Porque al final, si no, se trata de cada vez más sistemas, ¿no? Más soluciones, pero que tenemos que, evidentemente, desde una empresa de alquiler tener controladas todas ellas, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental pues aclarar como colectivo qué es lo que tenemos que entregar y en qué formatos, que sean válidos y que puedan ser suficientes para cubrir nuestras responsabilidades dentro de la obra, porque también existe la posibilidad de hacer vídeos explicativos y demás que a nosotros como alquiladores nos parecen mucho más útiles, ¿no? que un documento por escrito que no se lee, desgraciadamente. Por eso en su momento se hicieron las fichas de ASIAMAC resumidas, que no sustituyen, pero sí ayudan a que el usuario pues, se interese de una manera más gráfica y más sencilla sobre el uso y manejo de la maquinaria, ¿no? Bueno, básicamente hemos pasado ya los dos primeros bloques porque los junté un poco en cuanto al marco normativo y obligaciones y las fichas de seguridad y documentación. Y pasamos al tercer bloque, que es la comunicación efectiva por el usuario final. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de asegurar que el usuario final comprenda correctamente la información de seguridad proporcionada? Pues aquí tenemos muchos factores, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en cuenta factores humanos. Yo creo que los principales, aunque yo sí que uniría un poco esta pregunta que me acabas de hacer con la que viene después, ¿no? Que es algo así como qué buenas prácticas recomendáis desde Osalam para que la información no solo se entregue, sino que realmente se entienda y se aplique. Yo aquí, si me lo permites, quisiera hacer un pequeño inciso. Y es que los que trabajamos en prevención de riesgos laborales, casi quien nos escucha, perdón, nos oye decir siempre lo mismo en el sentido de que es fundamental la integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa. En este caso, tanto de la empresa, fundamentalmente de la empresa que va a utilizar esa maquinaria, como también de la que la va a poner a su disposición. Eso significa que tiene que haber una evaluación de riesgos de calidad de ese puesto de trabajo, que es quien va a utilizar la máquina. Y, perdón, porque tengo una faringitis y no quiero toser, pero creo que me va a dar guerra. Decía que la evaluación de riesgos ha de ser de calidad y ha de ser actualizada. Es decir, una persona usuaria de esa máquina tiene que tener a su disposición, porque su empresa contratante así tiene obligación legal, de una evaluación de riesgos que recoja esa actividad y cuáles son los riesgos inherentes y cuáles son las medidas preventivas que han de aplicarse. Y esto, dentro de esas medidas preventivas, además de describir el riesgo y las medidas correctoras, está la formación suficiente y adecuada, adaptada al trabajador o trabajadora, teniendo en cuenta su capacitación,
su nivel de práctica con esa máquina, de uso, el idioma, o sea, y verificar su comprensión. Es decir, primero tenemos como un marco fundamental, que es la integración de la prevención, una evaluación de riesgos de calidad para la persona usuaria de esa máquina, o sea, como trabajadora, y una formación suficiente y adecuada y además adaptada. Y a partir de ahí podemos hablar de desafíos a la hora de asegurar que ese usuario final comprenda correctamente la información. Esa formación suficiente tiene que tener, a mi juicio, una formación técnica para poder interpretar correctamente los manuales o instrucciones más o menos complejas. Y si son demasiado complejas y difíciles de entender para esa trabajador o trabajadora, hay que simplificarlas en el sentido de comprensión, es decir, desmenuzarlas, hacerlo con un lenguaje más comprensible, dar un mensaje no igual tan, como viene en el manual, tan tipo libro, ¿no? Sino ir desmenuzando los aspectos que hay que tener en cuenta y también hay que tener en cuenta otros aspectos como pueden ser barreras lingüísticas y de comprensión. Es decir, el idioma en el que está hecho el manual y el idioma que la persona trabajadora maneja, porque estamos viendo que en nuestra sociedad cada vez existe más presencia de personas extranjeras dentro de la comunidad de trabajadores y trabajadoras, ¿no? También hay que tener en cuenta en muchas ocasiones que nos movemos en entornos de trabajo con alta presión de tiempo y esto hace que la capacitación y la formación lo sufra y que se dedique poco tiempo a formar a esa persona trabajadora. Como tú muy bien has dicho, los manuales a veces son largos o mal organizados y pueden que los usuarios o usuarias no encuentren la información clave rápidamente, ¿no? Y en ese sentido, las fichas que mencionas, unida a la evaluación de riesgos, pueden ser fundamentales para transformar esa información en algo práctico y concreto a utilizar por la persona trabajadora, ¿no? Y yo creo que también hay que tener en cuenta que hay que adaptar esa información que es sobre los riesgos a el contexto en el que se produce el uso de la máquina. Es decir, el manual y las fichas son fundamentales, pero no pueden contemplar todas las situaciones en las que se utiliza la máquina, es decir, desde condiciones climáticas, tipo de terreno o incluso presencia de líneas eléctricas. Todas esas circunstancias las tiene que verlas o preverlas la organización preventiva de la empresa en el que preste servicios la persona empleada, ¿no? Y luego creo que es también muy interesante pues, la utilización, como has dicho o has mencionado, de medios visuales o interactivos, bueno, pues porque permiten que los usuarios, a veces con baja formación técnica, pues tengan ejemplos muy prácticos que les permiten ayudar a comprender lo que se les está diciendo desde un plano teórico, ¿no? Por eso, en nuestra página web, en la página web de Osalam, hay colgado mucho material e insistimos en guías técnicas e insistimos en la utilización de vídeos y de fichas de información que son muy útiles, ¿no? Entonces, yo, con relación a esos desafíos, me parece que esos serían los hitos fundamentales. Vale. Pues muchas gracias. Bueno, entonces sí que me alegra saber que, bueno, el formato de ficha, que ya tiene muchos años, pero que se hizo desde ACEAMAC, bueno, pues contempla muchos gráficos, muchos dibujos donde se ve esto sí, esto no, ¿vale? Cosas muy sencillas que independientemente del idioma, que evidentemente también es muy importante ahora, nosotros como empleadores no sabemos cuál va la persona que va a utilizar el mismo, ¿no? La máquina. Normalmente los manuales van en español. Si el cliente nos pide en otro idioma que el fabricante nos pueda proporcionar, por supuesto que se lo podemos hacer llegar, pero por norma general pues los manuales son en castellano. Entonces, bueno, los dibujos también ayudan, pero entendemos que también es una cuestión de nuestro cliente a la hora de formar a sus equipos para el uso y manejo de esas máquinas.
Por supuesto que si nosotros podemos proporcionar algo más de información a través de nuestros fabricantes, pues se lo haremos llegar. Hombre, es que al final, en el tema que estamos tratando, la prevención es como una moneda, tiene dos caras, ¿no? Lo que proporciona las obligaciones que tiene la empresa arrendadora y las obligaciones que tiene la empresa arrendataria, ¿no? Al final, el destinatario último, que es la persona empleada, quien va a utilizar la máquina, necesita de información y de formación que viene, digamos, de esas dos vías, ¿no? De esas dos caras de la moneda que se han de completar para que esa persona que es destinataria última tenga todos los elementos necesarios para trabajar de una forma segura. Sí, además, esto ya depende del procedimiento de cada empresa de alquiler, pero por norma general yo podría decir que en nuestro caso pasa toda la maquinaria que sale en alquiler cuando vuelve, siempre se revisa todo. O sea, se revisa y en este caso entran en taller. Hay veces que igual no entran en taller en algún caso, no es el nuestro, ¿no? Pero nosotros entendemos que tienen que entrar en el taller para verificar que se encuentra en el estado en el que se encuentra y ponerlo a disponible, revisando, por supuesto, también todos los elementos de seguridad de la máquina que en cuestiones de un día se pueden estropear, ¿no? Entonces, no dar por supuesto que el tiempo puede estar relacionado con el buen uso y manejo, porque puede que no sea así. Hay que revisar la maquinaria en cuanto a mantenimiento y elementos de seguridad en cada alquiler para verificar que la máquina sale en perfectas condiciones para ese usuario. Además, acompañada de toda la documentación que se requiere legalmente, así como información de cómo se utiliza esa máquina. Pero no se trata de una formación, sino de información de arranque y paro y de esa maquinaria. ¿Sí? No sé. Hombre, digamos que hay como tres estadios con relación a la revisión del estado de la máquina, ¿no? Sería el previo, a mi juicio sería el previo, antes de entregar la máquina, ahí la empresa propietaria de la máquina tiene que asegurar que sale en buenas condiciones. Luego existe, durante su utilización, también entiendo que habrá que, en la empresa que la está utilizando, perdón, comprobar mediante revisiones preventivas que siguen condiciones y muy bien, como tú has mencionado, el post, ¿no? Después de la entrega a la empresa a la empresa titular de la máquina, de verificación de su estado. Sí, eso. Pasando al siguiente bloque, hablamos de inspección y cumplimiento de normativa. ¿Qué mecanismos existen para verificar que se está cumpliendo con esa obligación? Desde el punto de vista, si puede ser, a las empresas de alquiler. ¿Cómo puede llegar una inspección y comprobar que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo? Bueno, yo creo que ahí es fundamental establecer protocolos de entrega de información y seguridad, ¿no? Tener recogido en un protocolo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y a través de qué instrumentos lo tienes que hacer, ¿no? Es decir, la forma en que tú entregas esa información y cumples con todas las obligaciones que te marca la normativa. Dentro de este mundo digital en el que estamos viviendo, lógicamente hay plataformas digitales o aplicaciones que pueden registrar qué documentación se ha entregado, cuándo y a quién, y si el usuario ha accedido a ella mediante códigos QR o firmas digitales. Pero si no utilizamos estas plataformas digitales, tenemos que hacer ese seguimiento por otras vías, pero asegurando que cumplimos esos pasos, es decir, la documentación que se ha entregado, verificación de que efectivamente se ha entregado esa documentación, a quién y cuándo, y, hombre, lo óptimo es si ha accedido a ella, ¿no? Incluso el arrendador puede solicitar al cliente que firme un acuse de recibo de la documentación de seguridad, si no está establecido, y sirve como prueba de que se ha cumplido con esa obligación informativa.
Eso desde un punto de vista interno, ¿no? Digamos, de la propia empresa. Luego, bueno, desde un aspecto externo o de las autoridades correspondientes, hay que tener en cuenta que todas esas obligaciones tienen que estar recogidas de tal manera que si tenemos una verificación por parte de la inspección, seamos capaces de demostrar que hemos cumplido con la normativa, lo cual nos exige ese procedimiento de trabajo y esa documentación y esa forma de establecer la trazabilidad de la información que hemos facilitado, ¿no? Porque la inspección de trabajo lo que nos va a preguntar es, bueno, usted ha entregado la documentación técnica, demuéstremelo. ¿Se ha informado sobre los riesgos específicos de la máquina? Pues indíquemelo, demuéstremelo, ¿no? ¿Se ha proporcionado instrucciones claras sobre esa máquina? Y, bueno, todo esto tiene que ser obvio y palmario de manera que podamos demostrar que se ha cumplido, ¿no?, la normativa correspondiente. Claro, sí que es verdad que nosotros lo estamos tratando desde el punto de vista del alquilador. Nosotros no estamos en la casa del cliente, ¿no? Nosotros no formamos al usuario de la máquina. Lo que nosotros hacemos es entregar toda la documentación en distintos formatos para que la empresa, nuestro cliente, el arrendatario, pueda proporcionárselo a los usuarios de su empresa de esa maquinaria. Bueno, entonces, es que es importante diferenciarlo, ¿no? Porque no es lo mismo tener a tus trabajadores utilizando la maquinaria. Ejemplo, nosotros tenemos que tener formados e informados a nuestros trabajadores del uso y manejo de nuestras máquinas, bien para transportar la máquina o bien para trabajar sobre ella en los talleres, ¿no?, y en los chequeos. Tenemos que tener formadas a nuestras personas. Pero de cara a un tercero, al arrendatario, tenemos que poder proporcionarles la información correspondiente para que ellos tengan la capacidad de poder formar a sus empleados. Sí, es lo que mencionábamos antes, ¿no? Las dos caras de una misma moneda al final, ¿no? Una cosa son la empresa titular de la máquina, en este caso, quien la arrenda, ¿no? Tiene como empresa, con relación a sus trabajadores y trabajadoras, la obligación de hacer la evaluación, lo que hemos mencionado antes, de tener la evaluación de riesgos del puesto, contemplar todas las actividades, evaluar el riesgo, formar e informar. Y con relación a quien alquila la máquina, pues existe la obligación de facilitar toda la información relativa a la máquina, manual de instrucciones, riesgos determinados que esa empresa necesite para poder hacer esa evaluación de riesgos de la persona que va a utilizar la máquina, pero ya en la actividad y el espacio concreto en que va a utilizarla, lo que hemos mencionado antes, ¿no? Bueno, tener en cuenta las condiciones climáticas, el tipo de terreno, la presencia de otro tipo de riesgos. Entonces, claro, cada empresa con relación a sus personas empleadas pues tiene obligación de cumplir con lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece claramente, que es lo que hemos mencionado, evaluación de riesgos, formación e información suficiente e incluso, que no hemos mencionado, pero que es muy importante, una planificación preventiva de las medidas a aplicar derivadas de las situaciones de riesgos que detecte en cada momento y además ha de tener en cuenta las condiciones personales individuales de la persona que va a utilizar la máquina. Vale. Finalmente, por hablar de futuro y de mejora continua y tomar estas pequeñas pinceladas a nivel asociativo, ¿se están planteando nuevas estrategias para facilitar la formación o sensibilización tanto de los arrendadores como de los usuarios? Te voy a hacer las dos preguntas juntas porque yo creo que tienen que ver una y otra, ¿vale? ¿Y qué papel creéis que pueden jugar la digitalización y las nuevas tecnologías, como hemos hablado, para mejorar la trazabilidad y la eficacia de la información en el futuro? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías son ahora el presente y el futuro, ¿no? Y hablamos de inteligencia artificial, hablamos del uso de apps, hablamos del uso de códigos QR, que es algo que ayuda a realizar la actividad preventiva.
que ayuda a la gestión de la documentación y de todo el material que necesitamos para realizar esta actividad preventiva. Yo estoy hablando aquí, yo entiendo que para vosotros es fundamental, digamos, dejar claro cuáles son las obligaciones de las empresas que ponen a disposición maquinaria que se va a arrendar, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, pero desde el punto de vista de Osalan y del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, es fundamental tener en cuenta al destinatario final, por decirlo así, del uso de esa máquina, ¿no? Y por eso estoy insistiendo una y otra vez en las dos caras de esa moneda, porque al final la persona que se accidenta o que tiene un problema es la persona que está utilizando la máquina. Así que permitirme que desde el punto de vista del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral insista, digamos, en estas dos caras de la moneda. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, es cierto que estamos en una nueva era totalmente marcada por el uso de la inteligencia artificial y, como decíamos, del uso de la digitalización. La Agencia Europea acaba de sacar un trabajo sobre los riesgos emergentes en el que ha evaluado precisamente todos estos factores como riesgos emergentes en materia de seguridad y salud laboral, que para quien esté interesado le animo a que lo revise, es muy interesante. Es decir, esto no es algo pasajero, va a formar parte de nuestra vida de ahora en adelante y vamos a utilizarla cada vez con más frecuencia y es el futuro, es decir, es el presente y el futuro, las dos cosas, con lo cual yo creo que las nuevas tecnologías nos van a permitir hacer una formación más práctica, más personalizada, adaptada al puesto de trabajo, al tipo de maquinaria, a posibles vídeos informativos muy gráficos, acceder rápidamente a la documentación a través de códigos QR, de plataformas digitales, incluso poder informar sobre los riesgos de esa maquinaria a través de la realidad virtual, que en muchas ocasiones también ayuda, ¿no?, para ver antes del uso real de cómo utilizarías esa maquinaria. Y yo sí que también me gustaría buscar con el uso de esta, digamos, con facilitar la vida al trabajador o trabajadora, el motivar a ese trabajador o trabajadora para que aplique lo aprendido, para que si tiene dudas pare y lea y revise o pregunte a su organización preventiva, ¿no? Es un poco generar conciencia de que adoptar las medidas preventivas son fundamentales, ¿no? Y creo que ahí vamos pues, al uso que hemos mencionado una y otra vez, ¿no?, de códigos QR que permiten encontrar la documentación que nos interese rápidamente. La documentación digital nos permite hacer una búsqueda rápida de palabras claves que la documentación en papel no nos permite y que muchas veces nos hace ir a lo que queremos en cuestión con mucha más rapidez. Puede haber aplicaciones móviles, utilizamos el móvil absolutamente para todo. Está en nuestra vida de la mañana a la noche. Puede haber alertas, puede haber material formativo, puede haber checklist de uso seguro en esos móviles. Además, permiten una trazabilidad de cómo se ha utilizado esa información en momentos determinados. Estábamos hablando de la realidad virtual que puede ayudar a utilizar una simulación de uso seguro de esa maquinaria y plataformas, formativas de repositorios de documentación. O sea que tenemos muchos instrumentos en nuestra mano para que, digamos, ese uso seguro de la maquinaria sea atacada desde diversas vías, ¿no? Y de una forma más rápida y más efectiva. Muy bien, pues desde Asiamac, todas las empresas de alquiler tenemos el compromiso de seguir trabajando en este tema, porque para nosotros el hecho de que existan accidentes cero y que no se generen tampoco incidencias es fundamental. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros como empresas de alquiler
queremos seguir evolucionando, por eso esta reunión y un grupo de trabajo que existe, donde vamos a revisar también protocolos de entrega, qué documentación se facilita al cliente y siempre un poco estar en la vanguardia para seguir mejorando, ¿no? No quedarnos en aquel momento en el que se hicieron esas fichas. A día de hoy, te comento, se siguen actualizando esas fichas, incorporando otra herramienta que en su día no se había tenido en cuenta para que ese repositorio sea cada vez mayor y más sencillo para entender respecto al usuario final. Así que, bueno, Inés, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabéis que desde ASEAMAC estamos también a vuestra disposición. Si queréis conocer el trabajo que realizamos más profundamente, nos mandéis un correo electrónico y seguimos en contacto. Y nada, muchas gracias. Pues yo lo mismo, agradeceros la invitación, agradeceros la difusión de este mensaje tan importante, porque es verdad que seguimos con accidentes laborales desgraciadamente mortales y no mortales, pero que tienen consecuencias graves y que hay que intentar llegar a esos accidentes laborales cero, es decir, que salgas de tu casa y vuelvas en el mismo estado en que has salido. Entonces, para nosotros es muy importante transmitir este mensaje y transmitir que todos los agentes implicados en una actividad laboral nos tenemos que coordinar y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder asegurar que no haya un accidente laboral. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.